Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Pérez Gómez de la Universidad de Sevilla y voy a presentar mi comunicación aprendizaje basado en proyectos en la asignatura Teoría, Producción y Realización de Radio. Bien, se ha utilizado el aprendizaje basado en proyectos como una metodología que busca enfrentar al alumnado a situaciones del mundo real que pueden imitar a las complejidades que se puedan encontrar en su día a día en el ámbito laboral. Esto se va a aplicar a la preproducción, producción y realización y postproducción de un proyecto de podcast que incluye un reportaje, un ficcional y un magazine que se evalúa en directo para la asignatura Teoría, Producción y Realización de Radio, asignatura optativa que se imparte en el tercer curso del grado en Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. ¿Por qué utilizar el aprendizaje basado en proyectos? Primero, para enfocar la enseñanza de una manera activa, poner al alumnado en el centro, plantearle preguntas, cuestiones y que él encuentre soluciones a partir del trabajo práctico que está realizando. También para que adquiera esos conocimientos que muchas veces solo se quedan en lo teórico, para que pueda aplicar aquello que se ve en el apartado teórico con la práctica, para que encuentren y se enfrenten a los retos que muchas veces les proponemos desde la docencia, pero que ellos mismos tienen que proponer también desde el aula. Y porque implica una manera de construir sus propios objetivos, sobre todo el trabajo en el equipo, que en el audiovisual es fundamental, y siempre desde una perspectiva de la realidad, es decir, un aprendizaje crítico que les permita en el futuro tener las bases para enfrentarse a problemas de carácter práctico. La diferencia prácticamente, o el por qué se ha escogido el aprendizaje basado en proyectos, es que la docencia tradicional es casi unidireccional, es decir, transmitimos con la clase magistral, pero el ABP permite hacer preguntas concretas y que cada alumno, cada grupo encuentre soluciones muy concretas a esa construcción del proyecto que se está definiendo, en este caso un podcast dividido en 3 partes. Ahí están parte de los objetivos: preparar al alumnado a través de casos reales, es decir, proyectos que se pueden enfrentar el día de mañana, en este caso en el ámbito de la producción radiofónica, que encuentren su forma de contar, pero también su forma de solucionar los problemas. También poner de relieve al alumnado en ese esquema de impartición de las clases. Muchas veces nos encontramos al alumnado como un ente pasivo, ¿no?, que está acostumbrado a llegar a sentarse en el aula, recibir las clases, y cuando acaba la clase se va, y cuando se le evalúa de manera muy puntual a final de curso o de manera intermedia. Aquí ya veremos en la metodología que la evaluación es continuada de manera semanal. Se trabaja con ellos en la elaboración de los proyectos, que son ellos los que definen. Nosotros solo desde la docencia lo único que se hace es aportar un esqueleto, una estructura de trabajo que ellos tienen que completar, es decir, es una estructura vacía y ellos definen los temas y las formas, aplicando en cada caso lo que se ve en las clases teóricas, que van de manera sincrónica a lo que se está pidiendo en el apartado práctico. Y por último, también otro objetivo es el uso pedagógico de contenidos mediáticos como otra forma de educar y formar. Se buscan contenidos que ayuden a entender una sociedad más libre, más democrática, es decir, quizás menos lúdicos, sí entretenidos, pero buscar, por ejemplo, reportajes que hablen de cuestiones que a ellos les interesen, y siempre de una manera actualizada, es decir, no se buscan cosas muy antiguas. Si hay interesantes se puede poner, pero muchas veces se utiliza lo que se está emitiendo en directo para que ellos vean las fórmulas, ¿no? Para ello he utilizado una metodología bastante amplia, pasando por el diseño de un mapa de contenidos, la creación de un modelo metodológico, el diseño de actividades, un cuestionario y luego recursos para la evaluación del diseño y de la intervención propia. Por ejemplo, se ha creado un diseño de un mapa de contenidos en el cual se ve cuáles son las pautas principales de todo el trabajo que se va a realizar durante las 16 sesiones, es decir, 32 horas que dura esta sesión. Aquí podemos ver cómo se dividen esos contenidos: los conceptuales, que son aquellos más teóricos, los procedimentales, las formas de actuar, los actitudinales,
cómo nos enfrentamos al trabajo, y los estructurantes, que son aquellos que engloban quizás un poquito más a todos, ¿no? Como dice García Díaz, con este tipo de mapa de contenidos lo que queremos es una visión más amplia y global de la disciplina en cuestión, posibilitar un mejor tratamiento como ciudadanos y como profesionales de los problemas socioambientales, y una ayuda a desarrollar el espíritu crítico ante la cultura basada en la desinformación, el consumo y la aceptación de un ideario conformista. Es decir, va mucho más allá de la teoría, va mucho más allá de la práctica, sino se trata de una formación también más humanista. Para ello también he desarrollado en esta metodología un modelo metodológico, cómo voy a impartir cada clase, empezando planteando el problema que tenemos que resolver en cada caso, viendo los alumnos a través de sus ideas cómo lo resuelven, realizando alguna actividad de contraste, escuchando algún programa, viendo alguna cosa, complementándolo mucho con teoría, ver la respuesta de los alumnos a ese aspecto, muchas veces a través de los ejercicios prácticos y otras veces a través de la verbalización en clase, y luego recomendar lecturas o escuchas para la próxima clase, que pasaría a ser el problema de la siguiente. También se ha hecho un diseño, aquí solo se ve un pequeño fragmento, se ve hacer un diseño a partir del modelo metodológico del mapa de contenidos de todas las actividades, de todas las que se van a hacer. Es decir, se trata de planificar para que no perder mucha coherencia, tal como apuntan de Alba y Corlán, entre el discurso y la intervención de mejora que queremos hacer. Tal como vemos, también tenemos una serie de preguntas. Este cuestionario se pasa en la primera sesión y en la última. Esto me permite ver a mí la evolución del alumnado, pero también es un punto de partida para ver si tengo que reforzar algún aspecto que yo consideraba más sólido, ¿no? También el cuestionario nos sirve para ver esas fortalezas y debilidades, nos permite evaluar el diseño. Se hacen tutorías de revisión semanales. Es decir, lo que se busca es, como apunta Bain, calificar en función del conocimiento y capacidades que han desarrollado al finalizar sus clases en vez de un mérito. Vemos una evolución completa del alumno. En los resultados, por ejemplo, en la pregunta 1, vemos cómo empezamos en los colores azules son el primer cuestionario. Repito, el cuestionario es el mismo al principio que al final. Se nos permite ver que hay una evolución al final. Se permite ver que reconocen las funciones de la radio. Al principio empiezan hablando de cuestiones muy técnicas, pero luego reconocen las funciones, las técnicas y aquellas más sociales. Incluso en la pregunta 2, reconocen más los elementos expresivos, los definen uno por uno, porque era saber qué elementos expresivos radiofónicos se van a poder utilizar. En la pregunta 3 es a explicar el proceso. Al final casi la mitad de la gente sabía definir el proceso completo, es decir, a través de la realización del proyecto sabían todas las fases, todos los pasos que habían tenido que dar. La cuarta pregunta, que era quizás la más abstracta, es qué elementos externos condicionan al funcionamiento de la radio. Como podemos ver, pues al final más o menos es estable. Aquí es una pregunta un poco más abstracta que quizás en otros cursos habría que mejorar. Habría que hablar en esas discusiones que tenemos un concepto que gira en torno a lo conceptual y otro a lo práctico. La radio en sí misma es el gran obstáculo. La gente no escucha mucha radio, no la reconoce como una salida profesional. Esa es una de las partes, el desarrollo profesional, para que lo vean, ¿no? Es decir, que vean que es una salida. Y luego que ha habido un clima de trabajo muy positivo con el alumnado, trabajando, implicándome en todas las clases y también en lo práctico. Luego, como las conclusiones, tiraría de la cita de Bell Hooks, que hablan: no es solo compartir información, el hecho de dar clases, sino participar en el crecimiento intelectual y espiritual de maestros y nuestros estudiantes, la conexión entre lo que están aprendiendo y sus experiencias de vida en general. Creo que esos son dos principios interesantes que yo lo he planteado de otra manera: preparar la clase mucho más allá de la mera impartición de los contenidos teóricos y llevar todo el contenido posible al apartado práctico para que el alumno pueda resolver los problemas a partir de la generación de ideas propias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.